la idea es empezar a accionar varios programitas por ahí. Uno que pueda hacer, que está haciendo una amiga que tiene mucho contacto con escuelas, de bajar el lenguaje a niños, de accesibilidad, huertos, energía, reciclado, hacer unos tallercitos de diseño urbano como los que hace Jan Gehl, de jugar con legos y monitos y que hagan su parquecito, yo qué sé, empezar desde ahí a hacerlo. Y la gran pregunta que claramente creo que todos tenemos es cómo haces un plan regional a una escala en una situación en la que estamos. Cuando tú haces un proyecto urbanístico, digamos, una de las primeras cosas que haces es recopilar información. Exacto. ¿No? Entonces, si vas a hacer un plan regional para la Ciudad de México, pues hay que recopilar. Sí, vamos a hacer. Por eso, si vas, o sea, el que vaya a hacer, si vamos a hacer, hay que recopilar información. Y hay mucha información. Y hay muchos proyectos, hay muchas ideas, entonces hay que recopilar. Esa es pues, la primera acción que hay que hacer, ¿no? Ahora, los proyectos pueden ser unos, pueden ser otros, unos antes que otros, pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Pero sí debe haber una conciencia urbana. Y el tema del aeropuerto es que es un tema, lo que se concursó y lo que se está discutiendo es el edificio terminal. Es un edificio, pero creo que lo que nosotros nos interesa es toda la ciudad, ¿no? Y a nivel ciudad, a nivel regional, el gobierno no tiene un proyecto. Hay muchos proyectos desmembrados. Y recién contrataron una empresa española que no sé cuáles sean sus credenciales, pero no creo que se empape en 3 meses de un tema que muchos de nosotros venimos estudiando hace años. Entonces, sí deberíamos crear un grupo, ¿no? Esa es la idea, o sea, ir como estas partes inconexas, volverlas conexas. Y desde luego habrá proyectos que se parezcan y que se cimen, pues ir agarrando lo mejor de cada uno, sacar este gran plan a 52 años. Si decía, huevo, el aeropuerto es una pieza, pero el pinche rompecabezas es enorme. Tenemos agua, tenemos energía, viene la crisis energética. Residuos. ¿Qué va a pasar con eso? Residuos, no agua. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las Bueno, ahí te voy soltando las preguntitas. Ok. Tú, ¿cómo te sientes? La primera es, ¿qué te mueve a ti de la región de la Anáhuac? Es decir, ¿qué parte del concepto de región Anáhuac te emociona? Desde cualquier ángulo, no solo como arquitecto, como ser humano. Bueno, yo creo que las ciudades, o la fundación de las ciudades se debe a su geografía. Las ciudades se fundan en lugares buenos. Y esta ciudad se fundó en este valle extraordinario, en la mitad del trópico, pero a 2.200 metros de altura, con un clima templado, entre bosques de pinos y encinos, y en una extensión lacustre formidable, ¿no? Clima templado. Y mi interés es, bueno, cuando volteas y ves esta ciudad, ¿a dónde quedó aquello? Entonces, creo que la fuerza del lugar sigue estando ahí. Podemos recuperarla, reconducirla. Entonces, eso me interesa de la Anáhuac. ¿Qué significa Anáhuac? Ser conjunto del agua. Conjunto del agua. Entonces, si es la vocación de la ciudad, creo que hay que aprovecharla. El agua como vocación. El agua, el entorno, por ejemplo, ahorita hace un momento vimos los volcanes, es emocionantísimo. Entonces, tener
un aire más cristalino, tener más noción del paisaje que te circunda, pues, haría inmediatamente la ciudad no solo más bella, sino más fácil de entender, más fácil de orientarte, si logras ver las montañas alrededor. Entonces, recuperar la geografía creo que sería un beneficio para todos los habitantes de la ciudad, de relacionar con los lagos, con las montañas, con el horizonte. O sea, la relación de lo humano con el territorio, digamos, Sí. con el territorio en el sentido estricto. Sí. El maestro Díaz Morales decía que el horizonte tiene una fuerza prodigiosa. Sí. Y bueno, desde esta visión, desde tu visión ¿cuál es específicamente tu futuro para el Anáhuac? O sea, ¿tú cómo lo harías ideal? ¿Cuál sería tu visión de ciudad, región dentro de esta definición? Bueno, nosotros hemos hecho cálculos que podría haber aquí, hay suficiente agua y dentro de la misma mancha urbana, yo creo que podrían vivir unos 40 millones de habitantes y hay suficiente agua para 40 millones. No digo que vayan a vivir 40 millones de habitantes o deban vivir 40 millones de habitantes. Lo único que digo es que el crecimiento demográfico no es una preocupación si está bien conducido. Y el agua no es una preocupación si está bien repartida, bien aprovechada. Es decir, la cantidad de agua que llueve en la cuenca es suficiente para abastecer una población de 40 millones de habitantes, claro, sin desperdicios, sin fugas, de manera eficiente. Y no está muy difícil entenderlo. Si se dice que el 50% del agua se pierde en fugas, entonces por default podemos decir que pueden vivir 40 millones de habitantes aquí. Ahora, pero de cualquier manera está en déficit porque extraemos más agua del subsuelo de la que se logra infiltrar. Entonces, mejorando un poquito los hábitos de uso de la agua, tecnificando básicamente simplemente el riego del entorno de la ciudad, pues el problema del agua queda resuelto. Entonces, yo creo que hay que delimitar de manera definitiva la mancha urbana, hacer que la ciudad crezca hacia adentro. Y cuando digo que la ciudad crezca hacia adentro, no necesariamente me refiero a desarrollos verticales, a edificios verticales, porque se pueden lograr altas densidades con casitas, depende del tipo de urbanización que se haga. Yo creo que con casitas de entre 3 y 4 pisos se pueden llegar a densidades de 500 habitantes por hectárea, ¿no? Tienes que ser una ciudad necesariamente vertical, en algunos casos sí. Es decir, lo vertical no necesariamente es más denso, podría ser un desarrollo vertical tipo Santa Fe, que viven 2 personas. Exacto. Bueno, entonces, delimitar bien la mancha urbana, hacer una política de reforestación en toda la cuenca, pero esa debería ser política nacional, ¿no? De seguridad nacional. Todo el territorio hay que reforestar. Reforestar es una tarea importantísima. El bosque, si regresamos a la cuenca de México, la ciudad es la fábrica del agua, son las zonas donde más cantidad de agua cae en la cuenca y donde hay mayor infiltración. Y el bosque, los árboles, retienen o frenan el escurrimiento del agua y la infiltran, la conducen al subsuelo. Esa es una acción fundamental inmediata, la reforestación alrededor de la ciudad. Después, la reforestación urbana es un tema. Yo creo que la única forma de combatir la fealdad de esta ciudad es con árboles. Es decir, no.
No vas a poder demoler Ecatepec, pero la puedes volver verde. Exacto. Y digamos que las bellas ciudades del mundo como Venecia o algunos centros históricos en México, Guanajuato, Oaxaca, la armonía arquitectónica urbana que se logró en ese momento histórico no se va a repetir. Y estos monstruos que se construyen devoran hectáreas por día. No hay manera de controlar el orden, la armonía, la estética de la ciudad más que con verde, con el espacio público, con soluciones de arborización inteligentes, ¿no? Con avenidas, con remates. Yo creo que el verde es un tema importante, pero además creo que ya está más allá de la discusión, todo el mundo lo sabe, ¿no? Solo creemos que no, porque en el plan que presentan, la estrategia, incluso los proyectos complementarios, no se hace una sola mención, más allá de la islita verde enfrente del aeropuerto, o por lo menos no nos han dado a conocer que tienen la intención de que el verde sea una parte esencial de su plan. Sí, no hay un plan, la ciudad no tiene un plan, el gobierno federal no tiene un plan. Hay una nueva secretaría, la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Territorial, que debería estar dictando líneas de cómo es el futuro del país. Básicamente se dedican a escriturar terrenos ocupados, o sea, sí, no hay líneas. Que pintan casas. Hay ciertos planes de contingencia de agua, ni siquiera es de trabajar con. ¿No? Y a mí me llama mucho la atención que durante la carrera, no sé si a ustedes les tocó, pero el agua es el enemigo del arquitecto. Sí. Es el enemigo número 1 del arquitecto. ¿No? O sea, sí, de hecho, así te lo decía. Parte, ¿no? Una casa que se mete el agua es una casa mal hecha, o la humedad tienes que mantenerla como en pelear con ella todo el tiempo. O sea, yo con mis clases de construcción era así, ¿no? La humedad era el coco, ¿no? Bueno, pues sí. Claro, pero si lo ves como un enemigo y no como una forma de conducirla, que es prácticamente como la hemos tomado hasta ahora, ¿no? La humedad es un problema, no si la diriges bien. Si el agua entra y sale por un lado, el edificio vivirá mejor que si la retienes o si te peleas con ella todo el tiempo, ¿no? Uno de los principios de permacultura es si tienes una fuerza exterior y estás luchando contra ella, se vuelve un problema. Más bien tienes que integrar esa fuerza exterior. Eso puede ser una jauría que te puede ayudar a ciertas cosas, o pueden ser un exceso de abejas para otras cosas, yo qué sé. Pero el agua en sí es visto como una fuerza para cual manejar y luchar, y no una manera de poderlo integrar para control de temperatura o para tratamiento. Para volver verde la ciudad. No puedes volver verde la ciudad si no tienes agua para mantenerla verde. O sea, eso es una cosa que tiene que ir junto con pegado, ¿no? Y presentaron en la semana pasada en el observatorio del CTS, SEMDA y todas estas organizaciones, y pues se presentó el plan de mitigación ambiental, el plan de ¿cómo se llama? La mía, manual de impacto ambiental, y estaban presentando ciertos vasos de agua. Estaba también Loeje y mencionaba que esos planes de agua claramente no eran suficientes, y siempre se agarran de un dato para poderlo redirigir o vertir a que sí se está haciendo lo necesario. Pero en tu experiencia, ¿qué se estuvo haciendo alrededor del agua con respecto al plan urbano? Y esa es ¿En dónde? ¿En Texcoco? Y esa es la tercera pregunta, que tiene que ver con ya el tema de ciudad lacustre. O sea, tú sigues optimista con el tema de ciudad lacustre. Para ti el potencial de la ciudad lacustre sigue ahí, como tú lo viste hace tanto tiempo. Bueno, el potencial sigue ahí, el territorio se ha ido mermando y las autoridades hasta ahora no han sido sensibles a la posibilidad de recuperar los lagos y de crear un gran desarrollo alrededor de los lagos, y
utilizar los lagos como un gran articulador urbano, como un gran espacio urbano que le dé sentido, le dé coherencia a todo ese crecimiento que no lo tiene, ¿no? Entonces, si hay un gran espacio al centro, con un bulevar costero, un gran lago al centro, un bulevar costero, bueno, pues estaría más fácil orientarte para cualquiera. Y no solo eso, sino tendrías como un gran espacio público que la ciudad no tiene, devolverle su sentido de por qué estamos aquí, ¿no? Por qué la ciudad está aquí. Bueno, es que había un lago, queda un poquito de lago, pero seguiría siendo alrededor, hablábamos de 3 veces la bahía de Acapulco. Pero ¿qué ha pasado? Que está por un lado el proyecto aeroportuario, que marcha por su cuenta. La Semarnat no dice nada absolutamente o no condiciona en absoluto el proyecto aeroportuario. No se ha hecho un estudio de impacto ambiental. No hay un plan urbano regional. Creo que acaban de contratar una empresa española, ya lo mencionamos, que por muy calificada que esté, no creo que en 3 meses se empape de la problemática de una región muy compleja, ¿no? De una región donde viven, alrededor del aeropuerto viven 10 millones de habitantes. ¿Y cuántas comunidades representaría el contexto inmediato del aeropuerto? Porque son, ¿cuántos habías mencionado la otra vez? Como 18 ejidos. Deben haber unos 14 municipios. 14 municipios. Ese es otro problema, que el desarrollo urbano del país está desmembrado y le han dado autonomía a cada municipio para que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, coordinar un plan regional no es fácil, pero sí hay mecanismos para hacerlo. Entonces, como decía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ve por su tema aeroportuario, la Conagua maneja el agua para que haya suficiente abasto y la ciudad no se inunde. Pero revertir un problema ecológico, crear un nuevo polo de desarrollo aprovechando el medio ambiente, no lo han entendido, no le han dado el gol. Pero técnicamente es posible, el proyecto está ahí, ¿no? La posibilidad está ahí, el agua está ahí, la lluvia cae todos los años, un montón de agua, y el suelo sigue siendo un suelo arcilloso, impermeable, sin lagos, es lo más fácil de hacer. Entonces, bueno, esa era una de las preguntas, era, ¿tú todavía ves viable, todavía es posible conectar estas grandes infraestructuras con una ciudad, una visión abierta? Bueno, viable en la medida que haya gente que lo haga viable, ¿verdad? Que hayan cabezas que digan, bueno, sí, pero no se puede así, pero se puede así, o qué pasa si más grande, más chico. Es un tema que hay que discutir, no negar. Y lo que el gobierno ha estado haciendo es negar el rescate ambiental, porque ellos piensan que el rescate ambiental implica problema con las aves. Una creencia totalmente absurda, ¿no? Porque todos los aeropuertos, o la gran mayoría de aeropuertos en el mundo, conviven con zonas lacustres y con aves, ¿no? Entonces, decir no vamos a hacer rescate ambiental porque no queremos problemas con las aves me parece como una verdadera pendejada. Cabeza de cerebro de ave. Sin ofender a las aves. Salud por las aves. Bueno, y ya entrando en la materia del aeropuerto, ya una vez que te tocó a ti ser parte del proceso, ¿qué reflexión te queda a ti en lo personal, el haber participado, de cómo se gestó el proceso, de cómo lo llevaron? Pues mira, en realidad no fue un concurso. A mí me da la impresión
desde muy temprano que el concurso estaba dado. Si se lo han dado a Foster, a mí me parece espléndido, porque Foster me parece un gran arquitecto, pero creo que para hacer una buena obra se necesita un buen arquitecto y un buen cliente. Y entonces aquí no hay duda de que Foster es un buen arquitecto, pero el buen cliente no ha hecho aparición aún. Es decir, porque a nosotros nos gustaría tener el mejor proyecto de Foster. Un proyecto donde el cliente le orientara y le dijera qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. No, porque el cliente ha dado información no muy certera. Es decir, el gobierno, la SCT, no le ha explicado a Foster que necesitamos un aeropuerto que pueda construirse en etapas, ¿no? Que si mejora la economía, el aeropuerto pueda crecer un poco más a prisa, pero si la economía se estanca, el aeropuerto pueda crecer más lento, que pueda crecer paulatinamente. Su proyecto no puede crecer paulatinamente y necesitamos, en Latinoamérica, en un país, en una economía en crecimiento, necesitamos un aeropuerto que pueda crecer. No le ha dicho tampoco que necesitamos un aeropuerto de bajo costo, porque tenemos una sociedad con muchas demandas. Entonces, si nuestro gobierno le pide a Foster, haznos el aeropuerto más grande del mundo, no te hace el de Hong Kong, pues Foster si se vuelve japoneses. loco y hace lo que está haciendo, lo que presentó. Me parece que es, yo no sé mucho, pero de verlo, me parece que es un aeropuerto muy caro de construir y muy caro de operar. Entonces necesitamos un cliente, el cliente somos nosotros, porque en una democracia nosotros somos también parte del gobierno, nosotros tenemos voz y tenemos palabra, y por eso mismo estamos conversando aquí, por eso mismo queremos involucrar a muchas inteligencias para que ayudemos a orientar a nuestro arquitecto, en este caso a Foster, que construya algo razonable, algo a nuestra escala, ¿no? A nuestra necesidad. Entonces, cuando le preguntan en alguna entrevista o en varios, le preguntan a Foster que cómo ha considerado el entorno, el hombre dice que bueno, que claro que ha considerado el entorno porque el edificio tiene forma de X, que es la X de México, y que parece el águila y la serpiente, no sé qué. Entonces yo le dije, señor Foster, vamos a ser más serios, ¿no? Cuando hablamos del entorno nos referimos al entorno físico, social, no a su iconografía, a sus interpretaciones. A lo mejor alguien le tradujo mal la pregunta, hay que darle ¿no? Suena muy básica. Pero sí hay que ayudarle, sí hay que... Él en alguna entrevista dice que en México llueve muy poco, en la Ciudad de México llueve muy poco, no habría que decirle que no, que llueve más que un demonio, ¿no? No, Orientardo, él tiene su terminal ubicada en la cota más baja de todo el terreno. Primero, para construir el edificio van a ver que tienen que secar Laguna Colorada, tienen que mover un vaso regulador enorme. En el sentido del proyecto, como lo que sabemos del proyecto de Foster y del mal cliente, ¿tú qué te parece la integración que lograron con el entorno? Ya un poco lo contestaste, pero ¿cómo lo amplías en el contexto Texcoco, Atenco, Cuenca? ¿Te parece que hay algún hilo? Bueno, pero hay que separar, ¿no? La selección del arquitecto fue para construir el edificio terminal. El edificio terminal. La posición de las pistas está establecido desde hace muchos años. Nosotros esa misma posición la hemos publicado, grados más, grados menos, desde hace muchos años. Entonces, el edificio terminal, lo que se ha seleccionado es quién va a construir el edificio terminal, pero creo que, como decíamos, el cliente
dimensionar ese edificio terminal, cerciorarse que se pueda construir progresivamente, dentro de unos costos razonables, ¿no? Para costos de construcción y costos de operación. Pero eso es independiente. El proyecto aeroportuario solo responde a intereses aeroportuarios, de cuántos pasajeros se van a mover al año. Pero no hay una visión de ciudad, no hay un proyecto donde el aeropuerto se inserte e interactúe con el contexto, con los 10 millones de habitantes que viven en la periferia del aeropuerto. Los 30 que vivimos en la cuenca. O con el rescate ambiental, que es un proyecto tan o más importante que el propio aeropuerto, el rescate ambiental de las 15.000 hectáreas que todavía son rescatables entre lagos, humedales y áreas para agroindustria. Juan, ya te abrieron. Juan. Bueno. Pero ahora ya ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión de la construcción de un plan regional? ¿O qué tan optimista eres sobre la construcción de un plan regional donde haya más cabezas? O sea, esto que hemos estado como asomando un poquito, ¿tú ves viable o se te haría deseable que la Ciudad de México, que la región de la Náhuatl pudiera construir un plan a 50 años con una participación colectiva? Yo pienso que sí. De hecho, hay un plan metropolitano. Sí han habido por muchos años esfuerzos de hacer un plan metropolitano. Creo que no, el plan metropolitano no ha integrado muchas ideas de muchos de nosotros que han estado en la palestra por muchos años. Entonces, yo creo que sí sería interesante hacer un congreso donde se viertan ideas y alguna institución gubernamental tome las riendas y se haga un plan metropolitano serio. ¿Con quiénes? Bueno, pues con todos aquellos actores que hayan demostrado tener conocimiento y ideas. Yo creo que se puede integrar. Hay muchos proyectos viales interesantes, hay proyectos de infraestructura hidráulica interesantes, entonces pues, sí hay que integrarlos y debe haber un proyecto que rija los pequeños proyectos de cada municipio. Esta cosa que decíamos que la autonomía urbana de cada municipio pues, tiene que estar, es una autonomía, pero dentro de unos márgenes dictados por una visión superior.